Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo van? Bueno, me encanta estar aquí. Bueno, como decía ahora Marcos, el presentador, yo soy cachaca. Esto para muchos guajiros, sobre todo con los que trabajábamos en campo, llegaba yo y decía, ahora esta cachaca que va a venir aquí a hablar, qué cuentos nos va a venir a echar. Pero bueno, con los años, después de 5 años de trabajar con comunidades, logramos desarrollar unos proyectos súper bonitos, súper exitosos en que la gente le puso el corazón, le puso su fuerza y logramos que en comunidades hubiera un mejor acceso al agua y hubiera una conservación del agua, y hoy en día estas comunidades han tenido de verdad unos cambios de vida impresionantes. Esto obviamente no lo logramos solamente las comunidades uniéndonos, sino hubo un apoyo interinstitucional muy fuerte, de cooperación internacional, cooperación local, muchos actores también institucionales importantes. Bueno, este proyecto inició después que en el 2007 hubo un suceso muy trágico en el municipio de Atonuevo, donde tristemente esto es una situación común. En las épocas lluviosas hay unas inundaciones grandísimas, se crecen los arroyos, se inundan los municipios y muchas veces por falta de planeación hay pérdidas, no solo materiales, en este caso hubo pérdida de la vida de un niño. Un suceso muy triste y que hizo reflexionar a la comunidad, a los actores locales, a las instituciones que estaban alrededor del municipio, y de esto quedó por lo menos la preocupación de empezar a trabajar en cómo manejar mejor el agua. El agua se puede manejar de una mejor manera siempre y cuando se vea en un contexto de territorio. ¿Cuál es el territorio donde el agua fluye? Se llama cuenca hidrográfica. Invito a que cada uno haga un ejercicio con sus manos, pongámoslas así. Imagínense que el centro donde se unen las dos manos es un arroyo. Todos los sitios por los donde escurriría el agua hace parte de esa cuenca. Los bordes superiores son los límites de la cuenca, la divisoria de aguas, las montañas más altas donde nacen estos arroyos. Todo eso es una cuenca. Nosotros aquí estamos parados en la cuenca del Ranchería. Por eso es que es importante que todos participemos de alguna manera en cuidar el agua, que es lo único que nos puede asegurar la vida más adelante. Bueno, ¿cómo hicimos esto? Entonces decidimos empezar a trabajar cuidando eso. Primero, los servicios ambientales de una cuenca, que ¿cuál es el principal servicio ambiental? Es el agua. Una cuenca produce agua. ¿Cómo lo hicimos? Con 4 temas que voy a desarrollar a lo largo de la presentación: gobernanza del agua, manejo integrado del agua, sistemas sostenibles de producción y conectividad ecosistémica. Bueno, ¿qué es eso de gobernanza del agua? Empezamos con las comunidades a ver cómo la gente se organizaba, pensaba su territorio, manejaba cuáles eran sus funciones, qué era lo que querían, para dónde iban, cómo vivían. Empezamos y nos sentamos, logramos que los líderes, los viejos, volvieran a sentarse a dibujar. Ustedes no se imaginan la belleza que era viendo personas pues, que pasaron por el colegio, segundo de primaria, tercero de primaria, otra vez cogiendo colores y dibujando, pensando, planeando cómo es que querían su territorio, qué era lo que querían ver más allá, y identificando soluciones, haciendo inclusive árboles de problemas y pensando en toda esta temática de formulación de proyectos, y con ellos llegamos pues a cuáles eran las soluciones viables pues para estos temas. Con estos proyectos pues logramos tener cooperación de muchas entidades, cosa que pues fue fundamental para lograr hacerlo. Bueno, una cosa muy importante es que estas personas también se empezaron a apoderar del conocimiento. Aprendieron cómo se hacía cada una de las cosas y empezaron a enseñárselas a sus vecinos, a sus compañeros, a los otros campesinos, a los otros indígenas, a los otros ganaderos. Inclusive hemos logrado participar en espacios académicos en donde el mismo líder guayú con su conocimiento ha ido a estos eventos académicos en universidades nacionales pues, de la zona del país, a presentar esta experiencia en cómo la gente se empodera y cómo puede de alguna forma cuidar el agua para asegurarle un bien pues, a sus familias futuras. Ahora, el siguiente componente, manejo integrado del agua. Bueno, primero empezamos viendo cuáles eran las fuentes de agua disponible
en cada una de las zonas, en algunos sitios pozos profundos, otras opciones. En muchos sitios lo que encontramos es una riqueza que es el agua lluvia. Digamos que esta fue una pieza fundamental para nuestros proyectos, poder recoger el agua lluvia a través de los techos de las casas y almacenarlos. Pasó una cosa muy bella, y es que con el proyecto entonces facilitábamos algunos materiales, la comunidad debía poner otros. Unos de estos materiales eran pues láminas de zinc y materiales para organizar los techos, y en casi la mitad de los casos que arreglamos estos techos, la gente dijo, no, yo vuelvo a construir mi casa, vuelvo a arreglarla. Entonces, pues eran como logros adicionales que jamás nos habíamos imaginado, que ver pues unas casas nuevas súper bonitas, súper organizadas. Aquí pues vemos algunos ejemplos de eso. Después entonces que el agua estaba, que estaba recogida, buscamos almacenamientos diferenciados según el tipo pues de uso que se fuera a dar. Para agricultura, entonces en reservorios grandes, con técnicas que la gente pudiera aprender, manejar y replicar y reparar después a futuro. Una técnica que se llama ferrocemento. Encontramos una persona aquí en La Guajira que era el experto nacional en ferrocemento. Nos lo unimos al proyecto y nos enseñó, y hoy en día tenemos 50, 60 líderes que saben hacer su técnica de ferrocemento y pues están haciendo almacenamientos de agua. Allí pues entonces también para el agua de condiciones de uso doméstico, entonces almacenamientos en tanques plásticos, mucho más para lograr pues un agua de mejor calidad y que la gente la pudiera usar dentro de su casa. Bueno, con el agua almacenada entonces empezamos a pensar en calidad. Y encontramos a los mejores maestros de todos los niños. Entonces en las escuelas empezamos a enseñarle a los niños cómo lavarse las manos, cómo almacenar el agua, cómo inclusive hacer con técnicas de solarización súper sencillas, donde se pone una botella en una superficie oscura o en una, como vemos aquí, en una lámina, se pone a solarizar, a recibir los rayos del sol durante una tarde en estas condiciones de sol, y esto logra tener un agua segura mientras sea un recipiente limpio. Logramos que pues, las familias tengan allí un agua segura que puedan tomar. Estos niños, después de aprender esto, ya se iban a sus casas y la mamá, y le enseñaban entonces a la mamá y al papá, no, es que yo ya quiero tomar es solamente agua Sodis. Los invito, le hago la mención a esta técnica de desinfección solar, que es pues muy importante. Después entonces, bueno, ¿cómo se están manejando los residuos sólidos? Esto finalmente terminaba normalmente pasando hasta el río. Todas las basuritas, bótelas, el agua se las lleva y llegan hasta el río, y después la contaminación. Pues empezamos allí a trabajar también, igual desde los niños, los adultos, los mayores, en cómo se podía esas 4 R's, cómo podíamos reutilizar todos esos residuos. Entonces las mujeres hacen adornos de Navidad con los residuos orgánicos. Entonces estas familias producen abonos, y entonces estos son los abonos también para producir alimentos dentro de sus casas. En los eventos que hacíamos de intercambio, evitábamos el uso de desechables. Cada uno llevaba su plato y su cuchara, y con esto disminuiríamos cantidades el uso de desechables. Todas estas son cositas que los invito a que pensemos, que cada uno, cada día puede hacer, y esto de verdad ayuda a conservar el agua. Bueno, una vez la gente tenía agua, empezaba a producir comida en el patio de su casa. La mayoría de indígenas guayú o tienen que vender su mano de obra para trabajar y producir comida para otro, o caminar durante 3 y 4 horas para conseguir un terreno en donde puedan sembrar un poco de comida, y camine todo el día y vaya y venga. Con este tipo de proyectos, la gente empezó a producir frutas, verduras. Muchos niños que jamás habían comido frutas, muchos niños que nos encontrábamos comiendo por primera vez helados de maracuyá, comiendo frutas, alimentándose. Esto empezó a tener un impacto muy, muy, muy importante de verdad en ese crecimiento de los niños. En el otro punto,
es en el tema de fincas ganaderas. Sabemos que en muchas ocasiones el ganado es un poco mal manejado y vemos unos potreros pelados grandísimos donde yo creo que ni carne se produce. Logramos que con estos proyectos los ganaderos se involucraran, empezaran a apuntarle a este proyecto, empezaran a sembrar árboles dentro de sus fincas que obviamente les servían de alimento a los animales, de sombra, de postes. Se empezaba a mejorar el entorno y pues bueno, una vez hay más árboles, los bosques mejoran y tenemos más agua también. Bueno, adicionalmente de la producción de alimentos, la gente ya tenía, les empezó a sobrar alimentos para vender y bueno, a quien no le cae muy bien algo de dinero y en familias muy pobres, con muchas dificultades, recursos para comprar, la gente nos decía, hoy salí, traje las papayas al mercado y llegué con 1 kilo de carne a mi casa. Eso fueron experiencias que de verdad tocan el corazón. Después entonces, finalmente, cuando la gente ya soluciona ese problema básico de comida y de alimentación y de agua, podemos empezar a hablar un poco más allá del ecosistema, cómo se cuida el bosque. Y entonces también empezamos a hacer jornadas para cuidar el bosque, para aumentar los árboles que hay. Las comunidades armaron sus propios viveros, les ayudamos, empezamos a buscar cuáles eran los árboles semilleros importantes en la zona, a reproducirlos, a ver quién era que sabía cómo se reproducían los cedros, todos los árboles importantes y a sembrar estos árboles en jornadas comunitarias. Hoy en día, después de 5 años, ya existe en una microcuenca, en la del Arroyo Paladines, un comité que está trabajando ya de su propia cuenta, que era uno de los retos grandes que existía. Cómo las comunidades se empiezan a organizar, empiezan a producir ideas y bueno, ya están empezando a tener contraticos y ya empiezan a tener proyectos propios en donde inclusive se está hablando de un tema importante que es pago de servicios ambientales, donde a la comunidad le pagan por cuidar los bosques. Bueno, finalmente no me queda sino hacerles una invitación, como dije hace un rato, si cada uno de nosotros hace cada día una acción para conservar el agua, es posible que así podamos de verdad conservar la vida en este planeta para otros muchos más años. Muchas gracias.